Bienvenidos amigos, nuevamente en este video estaré respondiendo algunos comentarios del video de la entrevista que me hizo mi amigo William Matamoros. Y también estará acompañándome en este momento mi amigo William Matamoros. Así que quédense hasta el final porque vamos a aprender cosas nuevas e interesantes. ¿Cómo estás, William? ¿Qué cuentas? Hola Pablo, muy bien, muy bien. Feliz, contento de que me hayas invitado nuevamente a tu canal. Cada vez que venimos siempre sacamos algo bueno de cada tema de los que tocamos aquí. Y bueno, hoy vamos a aprender nuevamente, porque para eso estamos, para traer algo nuevo y a la misma vez aprender cada uno de nosotros. Así es muy importante tenerte por acá y vamos a ir aprendiendo también juntos, a la vez respondiendo con respeto a aquellos comentarios que nos han dejado en esa dicha entrevista. No vamos a mencionar nombres porque no lo vemos correcto ya, pero vamos a mencionar el primer tema, que es la infalibilidad de la Biblia. ¿Por qué, William, se le da tanto énfasis a la infalibilidad de la Biblia? Bueno, este tema sobre la infalibilidad de la Biblia es un recurso que usó Roma en su momento para que no fuese cuestionada nada de lo que aparece en el libro, así como tampoco puede ser cuestionada la infalibilidad del Papa, ¿verdad? Pueden ser lo que sea, pero son infalibles, o sea, no pueden ser tocados, no pueden ser cuestionados, porque cualquiera que los cuestione, entonces sería digno del rechazo y de la excomulgación también de la misma iglesia. Entonces, yo pienso que para poder, el problema real, cuando cualquier persona hace un video, hace un comentario con respecto a temas bíblicos, que es lo que nosotros tocamos, es muy fácil encontrar personas que ataquen directamente al mensajero. No pueden atacar al mensaje porque no lo pueden cuestionar, ¿verdad? Porque no tienen argumentos como cuestionarlo. Entonces directamente tienen que atacar al mensajero. Y creo que eso lo hacen desde un punto o desde la base de la ignorancia. Y no les estamos diciendo que sean ignorantes, pero ignorancia significa escasez de conocimiento o falta de conocimiento. Y eso lo hacen por eso, porque tienen una falta de conocimiento de que lo que se está diciendo es algo con lo que ellos no pueden debatir, simplemente porque no se atreven a ir a investigar y buscar el fondo, a ver si es cierto de lo que está hablando esta persona. Se quedan solamente con lo que aprendieron en su iglesia o a través de su doctrina. Por eso es que se toca el tema de la infalibilidad como un recurso nada más de escudo para que no se pueda tocar. Y meten el miedo a través de todo, alrededor de toda esta palabrita hay un terror y un pánico de un castigo si tú cuestionas aquello que fue tomado como sagrado. Pero realmente, aunque le duela a muchos, hoy lo vamos a decir y vamos a poner algunos argumentos sin caer mucho tampoco en el tema de por qué es que se atacan al mensajero. Vamos a demostrar por qué nosotros hoy podemos decir claramente que la Biblia no es un libro sagrado, ¿verdad? Y vamos a poner los diferentes puntos. Exactamente, amigo. El primer punto que quiero mencionar es que la infalibilidad de la Biblia viene por el término de la Santa Biblia. Y hay que destacar que la Santa Biblia no se llamaba así. Cuando fue creado la biblioteca de libros, porque eso significa un biblio o Biblia, biblioteca de libros, no fue pensado con el objetivo de que fuera santo al principio, cuando fue creado. Y uno de los propulsores o impulsores de la creación de la Biblia fue Constantino. ¿Puedes contar brevemente sobre él? Bueno, antes de contar de Constantino, primero Mucho más para creo atrás. hay que ir mucho,
pero mucho más atrás. Hay que ir aproximadamente al 280, entre el 280 y el 110 antes de Cristo. ¿Y por qué tenemos que ir hasta allí? Porque es necesario conocer los orígenes de las traducciones. Porque realmente hoy todos los que pelean contra los mensajeros, ¿verdad? El que trae mensajes, no estamos hablando de que aquí nosotros somos ángeles ni nada de esto, pero quienes pelean contra los que llevamos un mensaje, realmente están desconociendo o están peleando en base a una traducción. Recordemos de que los libros escritos en el Antiguo Testamento fueron escritos en dos idiomas, en arameo y en hebreo. Para nosotros es un idioma totalmente desconocido aquí en Occidente y en la mayoría, porque los únicos que hablan, mientras que en toda América, prácticamente toda la América se habla español, mientras que en prácticamente todo el mundo el idioma oficial prácticamente es el inglés, siguiéndole el español y siguiendo el francés. El único país o en la única región, ese pedacito que habla hebreo, son ellos. Entonces, claramente es un idioma totalmente desconocido para todos o todo el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienen que haber traducciones. Pero ¿qué sucede con las traducciones? Que las traducciones cambian totalmente el contexto de lo que está ahí escrito, ¿verdad? Y por eso te digo de que es necesario que nos traslademos hasta la primera traducción. La primera traducción, primero explicarlo de la manera en que tú lo dijiste. Aquí yo traigo una reseña que te la puedo enviar por PDF para que tú la puedas compartir con las personas de tu canal, con tus suscriptores, y el que esté interesado en base a esta reseña puedes investigar. Está muy clarita y les doy las fechas, nombres, apellidos, para que puedan ir y comprobar, porque ese es el objetivo. El objetivo no es que se queden con lo que nosotros decimos, sino que con la comprobación que hagan ustedes mismos. Y lo primero que pongo aquí es que la Biblia no es solamente un libro, y tú lo acabas de decir, es un compendio de múltiples libros escritos en hebreo, arameo y griego por diferentes autores, no por Dios, jamás por Dios, ni tampoco eran inspirados por Dios, simplemente eran hombres que estaban escribiendo o transcribiendo la historia. Lamentablemente, y hay que decirlo, la historia del Antiguo Testamento en su mayoría son historias de otros pueblos anteriores al pueblo hebreo, como lo fue el pueblo babilónico, y estos textos babilónicos fueron extraídos de otra historia mucho más anterior, que fue la historia sumeria, de los sumerios. Entonces, su contenido ha sido considerado infalible, así como lo dijiste, por las religiones occidentales, pero históricamente ha sido modificado, traducido y reordenado con fines religiosos. Miren, no es por el interés ni tuyo, ni mío, ni de los feligreses. Ha sido por intereses religiosos e intereses políticos, más que todo. Y como les dije anteriormente, tenemos que irnos hasta la primera traducción que se conoce, que fue la Septuaginta. Esta traducción su ubicación fue en Alejandría, o sea, en Egipto, bajo la autoridad de Ptolomeo II Filadelfo. Y dio la orden de que 72 sabios judíos, o también se le conoce como los 70, tradujeran los textos hebreos al griego. Pero ahora se sabe de que en realidad esta traducción realmente fue hecha por judíos egipcios, no fue por judíos hebreos, y que lo hicieron de forma separada o independiente entre sí, y además estos intérpretes o traductores vivieron en épocas diferentes a través de lo que fueron por lo menos 2 siglos, entre los años 280 y el 110 antes de Cristo. De esta manera se constituyó la primera versión traducida de la Biblia, y fue diseñada para satisfacer las necesidades de los judíos
que solamente hablaban griego en Egipto y que no podían entender la versión hebrea. ¿Por qué? Porque estos judíos vivían en Egipto y ya no hablaban hebreo. Ellos nacieron en Egipto. Entonces, el idioma en el que fue escrito o fue traducida fue en un idioma griego helénico que solamente se hablaba allí en Alejandría, porque era un dialecto de Alejandría, en esa zona de Egipto. ¿Cuál era el contenido de esta traducción? Bueno, el Pentateuco, los profetas, los salmos, Eclesiastés, Isaías, Daniel, libros apócrifos, como lo fue la sabiduría, Macabeos, Baruch, Tobías, Judith, etc. Y la importancia de esto es de que esta se convirtió en la primera gran traducción bíblica y el primer canon, pero modifica realmente los textos originales y es criticada por los eruditos hebreos actualmente y dicen que eso es una vergüenza para su libro sagrado, esa traducción. ¿Entiendes? Entonces, tenemos en nuestras manos, porque lo peor de todo es que las traducciones que tenemos actualmente, que han llegado a nosotros, los simples mortales, no son sacadas ni siquiera de los textos originales, sino que son sacadas de aquella traducción Septuaginta que los mismos judíos dicen que es una vergüenza, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras traducciones al español, al inglés, al alemán, a todos los idiomas, ¿verdad? Restantes del mundo, son sacadas de la Septuaginta, de una mala, pésima y horrible traducción, ¿verdad? Y realmente eso es lo que nosotros tenemos. Un compendio de libros que fueron mal traducidos en aquella época y que después, y que aparte de eso, sacan las traducciones actuales, las sacan de esa malísima traducción. No sé si... Sí, es algo que tenemos que tener en cuenta, muy importante, que también, como dijiste, esto es copia de copia de copias y también Un copia y pega. manipulaciones de los mismos textos y maquilleo, que también tenés un video hablando del tema. Lo que quería destacar yo es que la Biblia fue puesta con el nombre Santa en el Concilio de Roma. Allí fue que se dio como dogma infalible, irrefutable e incuestionable la Santa Biblia. La infalibilidad de la Biblia es un dogma impuesto por la autoridad eclesiástica, no algo revelado por Dios. Durante siglos el texto fue editado, traducido, manipulado, moldeado por intereses religiosos y políticos, como tú lo dijiste. Pero ¿cuándo fue esto el Concilio de Roma? En el Concilio de Roma, en 382 después de Cristo, la Iglesia Católica fijó que libros eran inspirados, excluyendo otros como textos gnósticos y apócrifos. Sí, yo quería ampliar sobre eso. Porque ese concilio de Roma, en ese mismo concilio de Roma, es donde se trae una nueva edición. Pero esta fue la quinta vez en que es trastocado estos textos. Fue la quinta. Hay anteriores todavía. Y ya que tú lo tocaste y lo trajiste al tema, esto fue en el año, como dijiste, 382 después de Cristo. En ese momento era el Papa Dámaso I quien estaba gobernando lo que era la nueva religión. ¿Cuál fue la orden? La orden fue compilar un canon oficial con 46 libros del Antiguo Testamento, incluso metiendo ahí los deuterocanónicos y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Quién fue su traductor? San Jerónimo. O sea, Jerónimo fue quien lo tradujo. El nombre San o el adjetivo San se lo ponen ya después cuando lo canonizan. Y el nombre de esta traducción es la Biblia Vulgata o Biblia o edición divulgada. ¿Y en qué idioma? En latín. Ahora, ¿cuál fue la crítica? Que no fue traducida del hebreo o arameo original, sino desde el griego, o sea, de la que ya había sido manipulada anteriormente, así como lo dije hace un momento atrás. ¿Tenemos entonces realmente en nuestras manos algo fiable?
Me gustaría, si me das la oportunidad, de que hablemos de las anteriores movidas que hicieron con estas traducciones, ¿verdad? Y la primera, como dije anteriormente, fue la traducción de la Septuaginta. La segunda, bueno, perdón, más bien fue la cuarta la que tú mencionaste. La segunda fue el Sínodo de Yamnia, que fue aproximadamente en el año 90 después de Cristo. ¿Y dónde fue este sínodo? Este sínodo fue en Israel. ¿Y qué sucedió? Bueno, que los judíos establecen un segundo canon oficial y a este le llaman la Tanaj o protocanónico. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Que los judíos agarran y excluyen deliberadamente libros como Edith, Baruch, Macabeo, Sabiduría, Tobías, entre otros. Y arrancan totalmente, ¿verdad? Excluyen totalmente a las enseñanzas de Jesús, que ya venían los nuevos cristianos o la iglesia primitiva, venía hablando de las enseñanzas de Jesús. Ellos agarran y niegan a Jesús totalmente como un profeta o como Mesías y arrancan todas sus enseñanzas totalmente de ahí, de ese canon. No las meten, no las incluyen, o sea, quedan totalmente anuladas. Ahora, van a haber algunos que van a decir, no, pero es que ese sínodo no ocurrió tal como dicen. Eso es mentira, porque lo buscan en la Wikipedia, ¿verdad? Y porque hubieron algunos estudiosos como William Neville Christie de la Iglesia Bautista. Lógicamente, ¿sería confiable que un estudioso de la Iglesia protestante se oponga o diga de que no existió este sínodo? Creo que tiene lógica, ¿me entiendes? Porque eso es otra tapadera para ocultar tantas manipulaciones dentro del libro que ellos consideran como sagrado. Luego aparece el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que es convocado por el emperador romano Constantino. Su ubicación fue en la actual Turquía, que era donde se ubicaba Nicea. El evento clave es que es ahí donde nace oficialmente la nueva Iglesia Cristiana Católica. ¿Y qué fue lo que sucedió? El problema que estaba sucediendo en el momento era que las provincias estaban revueltas. Las provincias de Roma, incluyendo Israel, porque Israel era parte de una de las provincias de Roma. Y estaba todo revuelto porque había aparecido un grupúsculo de gente, de hombres normales del común, pescadores, carpinteros, o sea, gente del común, que estaban hablando sobre un hombre que estaba cambiando la historia, y eran las enseñanzas de Jesús. Y entonces las provincias de Roma se encienden, se arma un caldeo tremendo, y es necesario, o Constantino ve necesario, hacer un concilio para, de esta manera, crear una nueva religión que pueda unir a las provincias, porque Roma permitía que cada una de sus provincias libremente pudieran adorar a sus dioses. El problema es que cuando aparece el cristianismo o la iglesia primitiva, se forma una revolución y empieza a cambiarlo todo. Y se forma un revolú tremendo entre todas las provincias de Roma, y esto tiene que pararse de alguna manera. Y la única manera de pararla era eliminando esto de raíz. Y era ¿cómo? Si el conflicto era, o el problema era por cuestiones religiosas, entonces había que establecer una sola religión, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Y lo que hacen en ese concilio es que fusionan el Antiguo Testamento, o sea, la Tanaj, la que se había creado en el sínodo de Yamnia, y lo fusionan con las nuevas enseñanzas de Jesús, a lo que le llaman los evangelios, las cartas de Pablo
y el Apocalipsis. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, una contradicción totalmente, ¿verdad? Una contradicción teológica, porque al mezclar las enseñanzas del el Dios del pueblo hebreo, ¿verdad? Un tipo celoso, vengativo, ¿verdad? Que mandaba asesinar todo lo que no le cuadraba, la empiezan a mezclar con el Dios de amor que predicaba Jesús. Entonces lo que tenemos en nuestras manos, aparte de un libro totalmente manipulado, es un libro contradictorio, porque vemos por un lado a un Dios que celaba supuestamente su creación, hasta los árboles los celaba, porque decían que cómo era posible de que los árboles crecieran tanto, que tenía celo de su altura y los mandaba a cortar, cosa que lo miran como una visión, o Daniel lo cuenta como una visión, pero puede haber sido un acontecimiento real. Entonces, al mezclar estas enseñanzas entre un Dios celoso que celaba aún hasta los árboles porque crecían demasiado altos, y como podemos ver en la visión la supuesta visión de Daniel, donde Jehová manda a cortar todos los árboles gigantes, y estas enseñanzas, bueno, y te digo de que todo esto es también cuestionando si las historias son reales, ¿verdad? Porque esta es otra cosa que hay que dejar clara. Nosotros hablamos del documento bíblico y hablamos de sus historias, concluyendo de que sea real, pero también es algo que es cuestionable. Y entonces esta mezcolanza entre el Dios hebreo con el Dios de amor de Jesús lo que trae es una contradicción. Entonces por eso vemos gente que en la iglesia te dice, no, es que Dios es fuego consumidor, pero es amor, pero también fuego consumidor. Eso es algo que sacan del nuevo y del antiguo, ¿me entiendes? O es una cosa porque dice el mismo texto bíblico que de una sola fuente no pueden salir dos tipos de agua, ¿me entiendes? Entonces, o es fuego consumidor o es amor, una de las dos, pero no puede ser las dos a la misma vez. Entonces eso es lo que ocurre en el concilio de Nicea, una transgresión total y nada, la mezcolanza, que es lo que tenemos hoy en día. Luego aparece el concilio de Roma, que fue el que tú mencionaste, y más adelante hay una reforma bajo el mandato de Alfonso X o Alfonso el Sabio. Esto fue en España. Ya esto nos toca un poquito más a nosotros porque hablamos esta lengua. Se hace una nueva, la acción que se toma es hacer una nueva revisión de la Biblia. El resultado es que se oficializa una versión con influencias políticas que luego se convierte en la base de las Biblias modernas. Escúchenlo. Es una versión con influencias políticas que luego se convierte en la base de las Biblias modernas. De aquí se derivan las versiones bíblicas actuales en todos los idiomas. ¿A qué conclusión podemos llegar? Con este pequeño fragmento que acabamos de mencionar de las diferentes modificaciones. Hay más, pero traemos las más importantes. ¿Qué conclusión? Que la Biblia es una construcción histórica sujeta a cambio, omisiones y traducciones sesgadas. O sea, que eso que dice el Apocalipsis de que a cualquiera que le añada o le quite recibirá un castigo, eso es para ti, para mí, pero no para los que están en el poder. Ellos sí hacen lo que les da la gana con las traducciones, hacen lo que les da la gana quitando todo por cuestiones políticas o por cuestiones religiosas. Se mezclaron también en eso los mensajes teológicos incompatibles como la Tanaj y en los evangelios. Las traducciones respondieron a contextos políticos, religiosos y culturales, no a la fe. Y esto debe quedarse bien claro. No es un libro de fe, es un libro político, religioso y cultural. Y el texto que hoy tenemos no es fiel al reflejo de los originales y fue muchas veces adaptado, más que todo, por intereses doctrinales. Como dijimos anteriormente, contextos políticos, religiosos y culturales. Así es, más claro, echarle agua.
Lo que quería recalcar yo es que la Biblia, a pesar de ser un libro manipulado, lo consideramos un documento porque tiene evidencias tanto de la manipulación como de las enseñanzas del Cristo, de Jesús, y nos pueden ser útil, pero no lo hace una verdad absoluta. Hay muchos otros documentos que también nos dan un poco de verdad o algo de verdad para poder formar nuestra verdad o nuestra eh, despertar interior, porque ese fue el objetivo realmente los mensajeros del pasado. Em, no, que es así, exactamente, como tú lo acabas de mencionar. Y, y es triste ver personas que hoy en la actualidad, en el siglo XXI, em, se tomen tan a pecho la idea que les enseñan todavía en sus iglesias y no tengan ni siquiera una pizca de curiosidad de cuestionar algo que les pueda parecer incoherente, porque realmente lo que nosotros vemos ahí, en lo que nosotros vemos hay muchas incoherencias. Y hoy, como yo le decía a Jesús en el programa en que me entrevistaba sobre la creación del hombre, yo le decía, ya no estamos en el tiempo de la Inquisición, donde antes, en aquella época, por decir algo que no le cuadraba a Roma, te acusaban de cualquier cosa y te quemaban en la hoguera. Hoy tenemos las facilidades de poder buscar información, porque la tenemos a la mano. Tenemos las facilidades que no tuvieron nuestros ancestros. Que hayan sido engañados ellos es entendible, pero nosotros hoy, a estas alturas, que nos dejemos bombardear la cabeza y no cuestionemos nada, es triste, de verdad, es lamentable. Y es más triste todavía cuando eh, atacamos a alguien solo porque no piensa como nosotros o no piensa como nos enseñan dentro de el lugar o el contexto religioso al cual pertenezcamos. Es lamentable, de verdad, Pablo. Es lamentable y triste, pero eso es lo que se llama hoy la época de la cancelación o de la funa, como se dice ya en las redes sociales. Pero en fin, ya partiendo del segundo punto, y te pregunto para ambos, ¿somos liberales por el hecho de ya no ser religiosos? ¿Cuál es el mensaje que nos quiso transmitir la carta de los Gálatas? Bueno, somos liberales. No creo que seamos liberales. Nos miran como liberales solo porque no queremos o nos negamos a pertenecer o a creer en una doctrina que al final es una doctrina hecha por hombres, ¿verdad? Nos llaman liberales, pero yo te voy a hablar en lo personal, en lo personal. Cuando yo era cristiano, yo hacía las cosas por temor. ¿Por qué? Porque el evangelio que yo aprendí, y es el que y aunque ahorita venga y salten y brinquen y digan ahí cualquier cosa en los comentarios diciendo de que no es así, pero el evangelio del miedo ha sido desde el principio que fue metido todas estas traducciones y estos dogmas, ha permanecido hasta el día de hoy. El evangelio del miedo ha permanecido hasta el día de hoy. Y mucha gente está dentro de las iglesias porque tienen miedo de ser castigado por el Dios colérico y vengativo. ¿Verdad? Porque si no hacen lo que Él dice, entonces van a ser castigados. Y el miedo ha permanecido. Y están ahí por miedo. No lo hacen porque tengan un sentimiento de agradecimiento hacia Dios o hacia la creación, sino que lo hacen porque están chorreados del miedo de que algo les pueda pasar si ellos se escapan o se atreven a cuestionar algo de la fe, de la supuesta fe. No somos liberales, somos libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Mientras que en la iglesia te dice, cuando tú haces esta pregunta, te responden con una superficialidad tremenda y te dicen, Jesús es la verdad. Eso es mentira.
No es Jesús la verdad. La verdad fue la que trajo Jesús, que fue el desenmascaramiento del Dios del Antiguo Testamento. Vino a abrir tu mente, vino a despertar tu conciencia a través de un mensaje para que te dieras cuenta de que habías sido engañado. Esa es la verdad. ¿Entiendes? Y con respecto al mensaje de Gálatas, bueno, eh, es, es, no es tan difícil de entenderlo así si lo hablamos rápidamente. Los judíos, los cristianos judíos tenían en su mente o tenían la percepción de que solamente las personas que se convirtieran al judaísmo podrían salvarse, ¿verdad? A través de las enseñanzas de Jesús. Pero Pablo deja bien claro de que no hay que ser judío para salvarse. Si no, nosotros todos estaríamos embarcados, los que vivimos aquí en Occidente, estaríamos embarcados literalmente. Pablo deja un mensaje bien claro de que no es necesario ser judíos y yo creo que tú podrías ampliar un poquito más al respecto. Por supuesto, lo voy a ampliar. Y bueno, sí, como está diciendo William, el mensaje de los Gálatas es la libertad del Cristo, la libertad de la conciencia, la libertad de no estar enfrascados o encerrados en un sistema, ya sea político, religioso o el que sea, y destruir todo el dogmatismo, toda la liturgia, todo el ritualismo que había en el tiempo de Pablo con el judaísmo y todas las costumbres del Dios impostor, y bueno, que eso ya lo hemos hablado. Y el mensaje cuando dice que somos libres en Cristo, quiere decir que somos libres, no que somos libres por una doctrina. Somos libres por un conocimiento y por una enseñanza que viene de nuestros ancestros. El mensaje de Pablo fue contra el legalismo, porque la ley de Moisés no salva, no libera, sino que esclaviza. Así es, así es. Y ese es el mensaje principal de Jesús. No es la letra la que te salva. La letra está ahí para que conozcas la historia, pero no es la letra la que te va a salvar. Quien te va a salvar eres tú mismo, cuando hayas formado el Cristo dentro de ti. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la religión? ¿Qué es lo que hacen los dogmas? La religión lo que hace es que te pone al Cristo, te lo pone aquí afuera, para que tú lo veas y lo adores, cosa totalmente errónea. Pablo dice no estoy seguro, tú me vas a corregir, no estoy seguro si es en Gálatas 4:19 o en Efesios 4:19, que él dice, hijitos míos por los cuales sufro dolores, hasta que el Cristo sea formado en cada uno de ustedes o en vosotros, según la versión Reina Valera, hasta que el Cristo sea formado en ustedes. ¿Está hablando de un hombre? No, está hablando de una condición. El Cristo es un estado de conciencia al cual todos debemos llegar o todos debemos alcanzar, ¿verdad? Cuando se menciona de que al final es la llegada o la segunda venida del Cristo, es a eso a lo que se está refiriendo, a esa formación del Cristo en las personas o un grupo de personas, y esa es la segunda venida del Cristo. Es mi percepción, ¿verdad? Ya veremos los comentarios cómo van a comernos con esto. Seguro nos van Pablo. a comer vivos algunos, quizás no, pero no hay problema, amigo. Acá estamos para afrontarlo. Sí, lo que está diciendo creo que está en Gálatas 4. No quiero dar mucho spoiler porque hemos comenzado con mi esposa una serie de podcast en audio sobre la carta de los Gálatas y ahí vamos a explayarnos un poco más. Por eso no quiero dar mucho más spoiler, pero yo solamente quería dar énfasis en la esencia de la carta a los Gálatas, porque esa es una de las citas bíblicas que me citaron con respecto a la libertad y libertinaje. Y la libertad no es libertinaje. Y el libertinaje también es un poco exagerado en el círculo cristiano decir, o los religiosos, el libertinaje. Solamente somos libres de dogmas. Y eso le llaman libertinaje. Con todo respeto se lo Claro, digo. sí, exacto, exacto. Fíjate cómo son o cómo es.
Cuando se está dentro de una doctrina, ¿verdad? Dentro de una iglesia, tú tienes deseos porque allí todo es prohibido. Hay una prohibición total para todo, ¿verdad? Entonces, si haces X cosa, eso es malo. Si vas a la playa, es malo. Si quieres agarrar, es malo. Todo es malo. Cuando entonces tú vienes a ver, tú estás encerrado en una burbuja donde no te puedes mover porque todo es malo. Pero cuando tú llegas a cuando tú sales del adoctrinaje, te das cuenta de que hay un mundo afuera. Un mundo o una creación que nos fue dada y no podemos disfrutarla porque estamos encerrados en dogmas, ¿verdad? No podemos disfrutar de la naturaleza porque no, es malo. Y estoy poniendo ejemplos así, superficiales, pero muchas personas saben a qué me estoy refiriendo, Como el ¿verdad? panteísmo. Es algo así, sí, algo Que así. nos dicen de que porque abrazamos un árbol o que tenemos contacto con la naturaleza o nos conectamos con lo natural, estamos siendo panteístas. O por el simple hecho Exacto. de decir que Dios es la creación misma, también nos dicen panteístas. Y quiero dejar algo Ujú, claro antes de pasar al tercer punto, que no creo que el panteísmo esté tan alejado de la realidad. ujú. Exacto. Así es. Porque solo hay que fijarse en algo. Como a nosotros nos enseñaron de que Dios es alguien, entonces tenemos en nuestra percepción a un tipo sentado en un trono con una barba blanca, con un palo al lado, que está ahí con el oído atento, esperando a tus rezos, a tus oraciones y que esté y muy pendiente sobre todas las cosas a lo que tú hagas, a tus actuaciones. Si actúas mal, está con la vara ahí para castigarte, pero si actúas bien, entonces está ahí para ser muy benevolente. Entonces esa es la percepción que tiene el cristianismo de lo que es Dios, un alguien. Pero cuando Jesús viene, y ahora los voy a poner que se confronten ustedes mismos con sus dogmas. ¿En quién van a creer? ¿En quién creen ustedes? ¿En el Dios del Antiguo Testamento o en Jesús el Cristo? Y si Jesús te dice, todos los ejemplos que te pone a través de sus parábolas del Padre, te lo hace a través de referencias creacionales, como por ejemplo, cuando te dice, ¿por qué os afanáis por lo que habéis de comer? Mira las aves del campo. Ellas no trabajan y sin embargo mi Padre les da de comer. Aquí estoy parafraseando, pero eso es lo que prácticamente dice el texto. ¿Quién les da de comer? Los árboles. Sí, a través de las frutas. Y cuando Jesús dice, mi Padre les da de comer, ¿a qué se está refiriendo? A la naturaleza. Exactamente. Cuando dice, miren las flores del campo. No trabajan y se visten mejor que el Salomón, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? Todos los ejemplos que pone Jesús a través de sus parábolas cuando se refiere al Padre son ejemplos de la naturaleza. Entonces, ¿quién es Dios? Y esa pregunta va para ustedes que están viendo este video. Para ustedes, ¿quién es Dios? ¿Es un alguien? ¿Es un tipo? Como el que apareció allá en el Antiguo Testamento, que tenía una forma y que tenía una apariencia, que hablaba con ellos, con su pueblo, el que había que moverle la caquita cuando iba a pasar por el campamento, había que mover la caca para que cuando él pasara, no se topara con una de esas minas. ¿Eh? ¿O es el Dios del que hablaba Jesús? La creación misma. ¿Mm? O el Dios de Spinoza. Exacto. Ahí está. Es una pregunta para todos. Sí, amigo. Bueno, basando el tercer punto ya para avanzar, es con respecto al fuego consumidor y personas que están desesperadas porque Dios mate y destruya. Voy a decirlo de esa manera porque eso lo quedan a entender. Y Ujú. voy a leer un poco lo que yo hice, un resumen pequeño, y después voy a ampliar un poco. Apocalipsis 29 muestra fuego de Dios consumiendo a los enemigos y puede simbolizar
la conciencia que disuelve el ego colectivo. Es una interpretación de algo filosófico. También representa que el fuego ese es una transformación interna. O sea que no es algo que destruye, sino que es algo que restaura al humano a su estado original. Y el otro ejemplo que se me tocó, que es la palabra profética más segura, que también Pedro luego entendió a qué se refería con el Cristo interno, porque dice de que hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Cuando está hablando del lucero está hablando del Cristo, pero no el Cristo Jesús, sino el Cristo interno. Bueno, una explicación más lógica sería que este texto habla de la profecía como luz en la oscuridad ante el lucero, Cristo interno, nazca en vuestros corazones. Ese fuego, en la corriente panteísta, quería explicar algo del fuego consumidor. En la corriente panteísta el fuego y esa luz está dentro de cada uno, no viene de fuera. Eso quiere decir que es una transformación del viejo hombre al nuevo hombre al nuevo humano, ¿no? Vamos a hablar de forma metafórica, ¿no? El enfoque gnóstico, que es de los primeros cristianos, que doy fe de eso, es que la profecía no es predicción de eventos, sino el después de la conexión dormida, o sea, el despertar de la conciencia dormida. Cuando se cumple esa profecía de la segunda venida del Cristo, es el despertar de la conciencia colectiva. El lucero no viene del cielo, nace en tu pecho cuando te liberas del miedo. En otras palabras, amigos, el fuego de Apocalipsis, desde mi perspectiva, es un fuego que va transformando el corazón. Y yo lo veo más llevado a lo que es el origen o la fuente de la creación, que es el amor puro o la luz. Y esa luz, cuando despierta en tu corazón, despierta en tu espíritu, va destruyendo todo lo malo hasta que llegas a que el Cristo resplandezca. ¿Te acuerdas que también Pablo dijo de que Cristo en ti, la esperanza de la gloria? Obviamente estaba diciendo, parafraseando, que cuando el Cristo sea formado en nosotros, volveremos a nuestra condición original. ¿Quieres decir algo con respecto a Apocalipsis? Bueno, el fuego no solamente sirve para quemar y para matar gente, señores. El fuego también sirve para comer, nos alimenta, porque con él podemos cocinar, nos calentamos en el invierno. Entonces, no piensen solamente de que el fuego es utilizado solo para matar, porque eso lo aprendieron. Mira, las religiones están basadas en lo que aprenden. ¿Y quién es su maestro? ¿Verdad? Porque se habla mucho del amor de Jesús, pero poco se practica ese amor de Jesús. Cuando alguien habla o dice o actúa contrario a lo que a ellos le enseñaron, entonces rápidamente no se acuerdan del amor de Jesús en ese momento para ser compasivos con estos, con aquellos que no piensan igual que ellos, en ir y decir, no, mira, mi hermano, mira, yo creo que esto que tú estás pensando, no, rápidamente se van a la violencia, pero a la violencia que aprendieron del Antiguo Testamento, del Dios aquel, que ese sí es un hombre de verdad, un hombre de carne y hueso. Ese era un hombre que con sentimientos, por eso era tan bipolar, ¿verdad? Que por momentos estaba bien, pero por momentos no creía ni en su propio pueblo. Aquel que supuestamente cree en ustedes como religiosos que él escogió, ¿verdad? Pero no tenía ni siquiera compasión con él. Entonces ustedes aprendieron, esa violencia la aprendieron de ese Dios. Y entonces ¿qué sucedía cuando alguien pensaba diferente? Cuando un pueblo, que no eran naciones, hay que dejarlo claro, los pueblos contra los que peleaba Israel no eran más que sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus sobrinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Cada vez que una de estas personas o de estos pueblitos o de estas comunidades se enfrentaban o se oponían a una orden o violentaban una orden de las que decía Yahvé, ¿cómo terminaban? Todos exterminados. Entonces esa violencia la aprendieron de ahí. Y Jesús, cuando viene a este planeta,
cuando se hace presente a darte un mensaje directo a la conciencia, ¿qué es lo que hace? Cambia todo. Podemos ver el ejemplo más claro cuando le ponen a la prostituta, que no era María Magdalena, tampoco era María Magdalena. La iglesia fue quien puso como nombre María Magdalena, pero nunca se menciona el nombre. La quieren apedrear. ¿Por quién? Por los judíos. Pero ¿por qué la quieren apedrear y cómo confrontan a Jesús? Le dicen, la ley de Moisés dice que ella debe ser apedreada, ¿verdad? O sea, un acto violento hasta la muerte, ¿verdad? Debe ser apedreada hasta la muerte. ¿Pero qué dices tú? Le preguntan. Entonces Jesús, para no entrar en confrontación, solo deja algo a la conciencia. Y todo el mensaje de Jesús a través de los evangelios es un mensaje a la conciencia, ¿verdad? A tu estado de conciencia, para despertarlo. Les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Cómo estaban esa gente? ¿Por qué no tiraron la piedra? Porque ellos sabían en la condición en que estaban. Hoy, tú que amenazas con el fuego eterno que nos va a consumir a los que hablamos diferente, ¿cómo está tu conciencia? Autoanalízate tú primero y di, ¿cómo está tu conciencia? Es un mensaje para ti. Ese fue el mensaje de Jesús, un mensaje directamente a la conciencia. Pablo. Así es. Y bueno, espero que se me esté escuchando bien. Sí. Bueno, con respecto a eso quiero pasar al tercer punto y es un poco sensible porque es parte de mi pasado, pero lo voy a tocar. Se nos ha dicho en los comentarios que la iglesia adventista del séptimo día es el remanente o el pueblo elegido de ahora, del presente, sin mencionar del pueblo judío, ¿no? El pueblo hebreo. Pero la pregunta sería, ¿realmente es la iglesia verdadera? Según lo que nos dice la historia, o lo que se ha investigado fuera del adventismo, aclaro, fuera del adventismo, la iglesia adventista surgió con el movimiento milerista. El adventismo construyó una teología rígida y exclusiva centrada en el sábado. Tiene rasgos sectarios, exclusividad, salvacionista, control doctrinal y énfasis en Ellen White como profeta y mensajera de Dios. Yo he conocido personas ex-adventistas que los ha traumado la doctrina del juicio investigador. Si ellos supuestamente se autodenominan la iglesia verdadera, ¿por qué las personas que salen de ahí salen traumadas? Es la pregunta. Si ellos se consideran la iglesia verdadera, ¿por qué salen traumadas? Testimonios de personas han dicho que genera una espiritualidad basada en el tema del juicio, no en la transformación interior. Y dicen que Jesús jamás predicó sobre guardar el sábado como centro para la salvación. Y voy a hablar no con la palabra sábado, sino la palabra reposo, que significa Shabbat, no tiene que ver un día. El reposo puede ser un regalo, pero nunca una cadena. Hermano y hermana o amigo que me escucha adventista, aunque tú defiendes a capa y espada tu denominación, yo te entiendo. Yo estuve de ese lado, yo estuve del otro lado de la grieta. Yo solo te invito a ponerte del otro lado conmigo, o por lo menos salirte de esa caja que no te deja pensar, no te deja razonar, y que si vas a ver este video, lo veas completo, y si lo agarraste ahora ahí, sigas escuchando porque es algo importante, y es que el sábado no te libera. El sábado no es el sello de Dios. Es un distintivo hebreo de exclusividad. Y tú, amigo que me escuchas, para ellos eres un goyín. Y es algo horripilante lo que realmente significa. Y para no cerrarlo ahí, si tú sigues una institución que idolatra el sábado, lamentablemente te convertiste en un judío o un sionista moderno. Por eso, la iglesia verdadera no existe. No es porque no solamente la iglesia adventista.
es un invento religioso para manipular conciencias. Es duro lo que estoy diciendo, pero es así. Ni la iglesia adventista, ni la iglesia bautista, ninguna religión te libera, sino que te esclavizan por medio del dogma. Y obviamente es un negocio deshonesto. ¿Quieres decir algo? Bueno, me pides que diga algo, pero si ya tú lo dijiste es todo. La iglesia, ninguna religión es verdadera, ¿verdad? La iglesia, las religiones fueron creadas para lo que acaba de decir Pablo. No para manipular conciencia exactamente, sino para encarcelar las conciencias. Cuando nosotros venimos a este planeta, cuando nosotros nacemos, nosotros somos encajonados o a nosotros se nos implanta un programa en nuestro cerebro. ¿Cómo comienza ese programa? A través de patrones culturales por nuestros padres, porque ese programa a ellos también se lo implantaron. Entonces, lo primero que empezamos a aprender son patrones culturales, los tipos de comida, ¿verdad? Empezando por la alimentación, por el entorno, y luego a medida que vamos creciendo y vamos conociendo el tema de Dios, entonces es otro programa que es puesto en nuestro cerebro, pero depende del lugar en que hayamos nacido. ¿Entienden? Si nosotros nacimos en Occidente, por lógica, lo que tenemos aquí, para la mayoría, es el cristianismo, ya sea en sus diferentes denominaciones como católico, adventista, metodista, evangélico. Es un paquete, es un programa que fue puesto, implantado, porque es a la región a la que nosotros pertenecemos. Entonces ese programa es el programa cristiano. Tú, aquí, va. Pero imagínense por un momento que nosotros hubiéramos nacido en Oriente Medio, ¿verdad? En Oriente Medio va otro paquete según la cultura y según el programa de manipulación del cual es la región. Y ese programa es implantado. Ellos también tienen como religión que esa es la verdadera. Como nosotros aquí en Occidente tenemos que la religión cristiana es la verdadera y dependiendo de la denominación, esa es mi iglesia verdadera, mi iglesia escogida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, realmente no hay un Dios que escoja a un pueblo, ¿verdad? O hay Dios, bueno, estos personajes, como ya lo hemos explicado anteriormente y no lo vamos a volver a caer en el mismo tema, a ellos se le dieron familias a las cuales proteger, de las cuales se iban a encargar. Y eso fue no hay más. Aquí nadie escoge a nadie. Por eso cuando Jesús viene directamente dándote un mensaje a la conciencia para que rompas el esquema de lo escogido. Ya tú no eres escogido. Aquí nadie es escogido. Si no, pongamos el ejemplo mucho más claro que tenemos nosotros, los padres, ¿verdad? Yo en mi caso tengo 7 hijos. Si yo, siendo humano, que no soy un Dios, que yo no soy Dios, que yo no soy, y soy humano, que tengo miles de errores, yo entre mis 7 hijos no tengo acepción de ninguno. Para mí los 7 son iguales, a los 7 los amo, que hay un poco de afinidad con uno, pero no afinidad porque, vaya, por ejemplo, yo tengo mi hijo mayor que tiene 28 años. Yo puedo hablar con él temas que no puedo hablar ni con mi hijo Michael ni con mi hijo William, porque uno tiene 8 y el otro tiene 6. Entonces, lógicamente, lo que yo hablo con Axel no lo puedo hablar con William ni con Michael, ni lo puedo hablar ni con Michelle, ni con Camila, ni con Gabriel, ni con Montserrat. ¿Me entiendes? No significa de que yo tengo un escogido. Si yo, siendo humano, con miles de errores, no escojo a ninguno de mis hijos como mi favorito, ¿cómo ustedes se ponen a creer de que va a haber un Dios que crea a una humanidad y va a escoger a un pueblo como su favorito y va a eliminar a los demás?
¿Eso en qué cabeza cabe? Ah, sí, cabe en una cabeza. En la cabeza de un religioso que creyó en una doctrina. ¿Entiendes? Pero escapa de eso porque Jesús vino a traerte libertad. ¿Cómo? A través de un mensaje. Escucha el mensaje de Jesús. Aparte el mensaje del Antiguo Testamento, que el mismo Pablo dice de que es un mensaje tenebroso que viene y te pone un velo, pero que cuando tú quitas del velo, cuando tú dejas que el Cristo quite el velo, entonces tú vas a ver las cosas desde otro punto de vista o desde otra perspectiva. Y cuando ves esas cosas desde otro punto de vista es donde eres libre y dices, yo no necesito una religión. Es donde te das cuenta de que no necesitas una religión. ¿Me entiendes? Creo que el ejemplo es fácil de entender. Y yo sé, tú que estás ahí escuchándome, dime si tú tienes algún hijo elegido entre tus hijos. El que tiene uno, bueno, ese es su elegido. Pero el que tiene 3, 4, 2, ¿vas a tener un hijo elegido? Dímelo tú que eres un hombre o eres una mujer común y corriente. Si tú, que eres normalito, una persona normal del común, no lo haces, ¿cómo podría un Dios poderoso hacerlo? Solo piensa eso, Pablo. Sí, es una reflexión para los padres. Yo todavía no lo soy, pero si un humano, siendo imperfecto, todo defecto, puede amar y no hacer acepción de personas, como un Dios universal va a hacer acepción de personas también. Y que al final del Pablo, tiempo... ¿Cómo? ¿Sí? Pablo, Sí. Jesús pone un ejemplo muy claro, ¿verdad? Ah, Dice, si ustedes siendo hombres, un hijo le pide un pedazo de pan, le van a poner una serpiente. Y lo deja claro, si ustedes siendo hombres, humanos, con montones de errores, un niño, uno de sus hijos viene y les dice, papá, tengo hambre, dame un pedazo de pan, le vas a poner una piedra, le vas a poner una serpiente. Entonces, si tú siendo hombre y tienes 2 hijos, vas a escoger a uno como tu preferido, ¿verdad? Solo porque el otro no coincide con o no tiene química contigo. No, nosotros los padres no somos así. Uh-huh. así es, amigo. Y bueno, yo sé que se hizo largo el video, pero últimos puntos. Y lo que quería hablar ya en profundidad era lo que es la marca de la bestia. Me gustaría que hagamos un programa solo de eso contigo. En este no vamos a mencionar tantos detalles, pero solamente quiero aclarar que la marca de la bestia que se menciona en Apocalipsis, en el contexto histórico de Juan, era un documento que había expedido Nerón, con el cual podías comprar y vender, y si no lo tenías no podías comprar ni vender. Y la bestia que habla Juan era Nerón. Tengo un video corto, un short, explicando eso en 1 minuto. Quizás se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver. Ahí doy un poco más de detalles. Y lo otro que te quería preguntar, que lo mencionamos fuera de cámara, eso en respecto a la teoría de los 6000 años, que uno de los promotores también fue el pseudoarqueólogo Ron Wyatt. ¿Qué hay de verdad sobre ello? De que hay 6000 años en el que la humanidad tiene que tener pecado y en 7000 años viene Jesucristo y termina el pecado, según el concepto religioso. Y con eso ya cerramos. Bueno, lamentablemente para todos los que son admiradores y creen en los hallazgos y teorías de Ron Wyatt, bueno, si no saben quién es Ron Wyatt era un auxiliar de enfermería que es adventista y que sé que va a lastimar a muchos, pero imagínate si no se dice. Este hombre tenía complejo de Indiana Jones y se dedicó con recursos de la misma iglesia, con recursos tuyos, ¿verdad? De tus diezmos, de tus ofrendas, se dedicó a buscar, se aventuró a buscar
arqueología o artefactos bíblicos, pero nunca tuvo éxito. Al final terminó, cerca del final de sus días, terminó asegurando de que él había encontrado el arca de la alianza y que había adquirido muestras de la sangre de Jesús y que estas, bueno, si quieren averigüen, dijo de que la sangre tenía solamente 24 cromosomas, no estoy seguro, que 23 eran los cromosomas normales y que el cuarto era que no tenía los 46 como nosotros, como los seres humanos normales, sino que solamente tenía los 23 de la madre y uno solo del padre, que era el cuarto cromosoma, que era el que le daba el sexo. Y que esto confirmaba de que era el hijo de Dios, no sé. Y murió creyéndoselo, ¿verdad? Hasta sus últimos días murió creyéndose eso, pero las evidencias o la falta de evidencia nos ponen a pensar de que no, que el tipo no estaba bien. No estaba bien. Y creo que lo de la teoría de los 6.000 años también. No llevamos aquí 6.000 años. Ya lo hemos hablado en otros videos. No llevamos aquí 6.000 años. Llevamos miles y miles y miles y miles de años aquí, ¿verdad? Mucho antes de que llegara tu Dios, en ese que tú crees, ese que te dice de que puedes mandarnos al fuego eterno. Ese. Nosotros estamos aquí antes de que llegara Él, ¿verdad? Entonces creo que estaba equivocado Pablo. Es mi opinión, ¿verdad? Maltrátenme ahí en los comentarios, pero es mi opinión. Así es, amigo, coincido contigo. Lamentablemente, en su celo de querer ser el buscador de los hallazgos bíblicos, y hay muchos como él que hoy en día se dedican a seguir el mismo legado que él dejó, lamentablemente, buscando evidencias para que sus mitos religiosos no sean destruidos. Pero lamentablemente es así. ¿Por qué dejé para el final lo de la marca de la bestia para un próximo programa? Porque hay mucho para hablar y la idea tampoco es que lo hagamos tan largo para aquellos que quizá no tienen el tiempo para ver el programa completo. Y bueno, se queden con lo bueno. Pero para terminar, la pregunta final. ¿Por qué, William, decidimos hacer esto? ¿Con qué objetivo es este video? Y con eso quiero que cerremos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el objetivo es traer una enseñanza porque traemos traemos los documentos, traemos los textos bíblicos, traemos un conocimiento adquirido a través no solamente de nuestras propias investigaciones, ni las tuyas, Pablo, ni las mías, sino de las investigaciones de hombres que han dedicado su vida a esto, a investigar y a mostrarnos de que nos mintieron. Y no está mal que hayamos creído en una mentira, no está mal. Yo al principio me sentía pero muy avergonzado de haber dedicado mi vida a algo que no era cierto, de haber castigado prácticamente a mis 3 hijos mayores cuando yo era evangélico, que los castigaba metiéndole en la cabeza la idea de que si no se portaban bien, se iban para el infierno, de que si no hacían bien las cosas, Dios los iba a castigar, que no era yo el que los iba a castigar. Y al final, no solamente de la iglesia adventista uno sales traumatizado de lo que es la religión en general, porque realmente la religión es un arma que junto con el documento bíblico del Antiguo Testamento, déjame, aquí yo lo puse, y esto lo saco de una película llamada El libro de Lee, y esta frase es contundente. Lo que es la Biblia, y no la Biblia en general, sino el Antiguo Testamento, porque al menos el Nuevo Testamento, a pesar de sus malas traducciones, a pesar de sus manipulaciones, todavía nos deja un mensaje de libertad, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación. Pero generalmente, siempre cuando necesitamos captar la atención de alguien,
dentro de la religión captamos la atención usando lo malo, el miedo, con el terror de que si no te acercas a Dios, perecerás cuando Jesús venga. Todo una contradicción. Y lamentablemente, este libro fue convertido en un arma que apunta al corazón de los débiles y los desesperados. ¿Verdad? Pero incluso para ellos, para todos, el despertar está garantizado, señores. Aún incluso para los que siguen amenazando con mandar a la gente para el infierno, con que siguen amenazando con que desean que venga Dios y mate a todos los pecadores. Somos hechos de una misma sangre. Lo dice Pablo en Hechos capítulo 17, del 24 en adelante. Dice, fuimos hechos de una sola sangre. No le desees mal a tu prójimo. ¿Verdad? Si no piensa igual que tú, no le desees mal. Porque lastimosamente todo lo que lancemos con nuestra boca, ya sea malo o bueno, se revierte. Se revierte. Porque esa es la ley de causa y efecto. Y esa nos va a acompañar desde el día en que nacimos hasta el día que nos vayamos de este mundo. ¿Está bien? Pablo. Así es, amigo. Yo quería cerrar con lo siguiente, de que el objetivo de hacer estos videos es educativo y también para que las personas que quizás al ver mi experiencia en tu canal y en mi canal, que compartí el video cuando conté mi experiencia como adventista, que no se lleven una mala imagen de como que yo estoy resentido también, o que estamos resentidos, sino que a pesar que de haber estado en una religión nos dañó, porque sí nos dañó, no vamos a decir que no, rescatamos algunas cosas que aprendimos ahí que son útiles y otras no. Pero quiero decirles de que este video fue con el objetivo de que puedan saber la otra cara de Pablo y de William. Porque digo esos dos, porque estamos los dos en ese video hablando y dialogando. No nos creemos santos, no nos creemos escogidos, no nos creemos iluminados, solamente somos simples seres humanos con un deseo de búsqueda de la verdad y de un despertar de conciencia que nos ha agarrado. Solamente eso. Y como él dijo, nos va a agarrar a todos tarde o temprano. Si quieres profundizar más en estos temas, voy a dejar algunos enlaces en la descripción de este video y en un comentario fijado dejaré el canal de William y un documento que él estuvo leyendo sobre las manipulaciones bíblicas. Gracias, amigo, por tu tiempo, por venir al canal, siempre eres bienvenido. Y bueno, gracias. Gracias a ti, Pablo. Así que si te has quedado hasta el final viendo este video, te agradecemos un like, que compartas este video y si eres nuevo y te es de utilidad, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos despedimos hasta la próxima, se cuidan y chau chau.